habíamos quedado, dejaremos entrar, habíamos quedado en la sintonización del PID mediante el método de respuesta al escalón. Este método se emplea toda vez que se tenga un retardo en el tiempo, ¿no? Una función de esta naturaleza o una respuesta de esta naturaleza. Generalmente los sistemas de primer orden suelen tener este tipo de respuesta, especialmente si tienen una alta inercia. Alta inercia térmica o alta inercia mecánica. Todo está asociado con la masa, ¿no es cierto? Una alta inercia térmica significa que el sistema térmico tiene grandes volúmenes de masa, por lo cual la temperatura de este sistema no puede cambiar rápidamente. Entonces, si digamos ustedes aplican una gran cantidad de calor, como tienen una gran masa, va a tardar un poco, bueno, dependiendo de la masa, va a tardar en elevar o sentir la influencia de la señal de control. Entonces va a tardar un tiempo en elevar su temperatura. Y si ustedes quieren enfriarlo, bajan la temperatura, va a tardar un tiempo en bajar su temperatura. Bueno, esos son los que tienen sistemas eh, alta, una gran cantidad de masa, barcos, puente grúas con contenedores de gran peso, etcétera, ¿no? Todos ellos pueden ser sintonizados mediante este método. Pero hay otros sistemas que son relativamente rápidos, por lo cual se tiene que aplicar otro tipo de sintonización. Estos vienen a ser sistemas, eh, pueden ser de segundo o de primer grado, pero que tiene una respuesta rápida. Entonces, a este tipo de sistemas se le aplica este otro segundo método que lo desarrollaron también Ziegler-Nichols, que se llama de oscilaciones sostenidas. Entonces, eh, vamos a tomar la fecha. Hoy es 13. Y por si acaso, la siguiente semana tenemos examen, el día 20, ya está programado, me pidieron esa programación, está eh, en la propuesta que se ha presentado a primer semestre, el día 20. Estimo que el 21 va a ser asueto, suspensión de exámenes, etcétera. Supongo que normalmente o tradicionalmente se suele dar esa situación. Entonces, el día 20, por favor, el examen, el primer parcial, va a ser presencial en la Facultad de Ingeniería. Bueno, hecho ese pequeño anuncio, vayamos a ver sintonización del PID mediante el criterio de oscilaciones sostenidas. Creo que algunos le dicen el segundo método de Ziegler-Nichols. Bueno, no sé si fue el segundo o el primero, pero bueno, este es el criterio. ¿Cómo se obtiene o cómo se realiza este ensayo? Bueno, en realidad es un ensayo que tiene que hacerse. En el anterior, lo que se agarra es un sistema no retroalimentado inicialmente y lo podemos retroalimentar y le damos un escalón unitario, ¿no? Entonces el sistema va a responder de alguna manera. En este caso, hay que tener mucho cuidado. O sea, para aplicar este método, de sintonización, se debe tener mucho cuidado porque se lleva al sistema a una situación de estabilidad crítica.
Bueno, obviamente cuando tenemos la estabilidad crítica es donde oscila el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos? En primera instancia tenemos un sistema retroalimentado, tenemos el PID acá, el controlador, que siempre está conectado a través de un actuador al sistema GDS. Entonces, tenemos este tipo de sistema. Si es así, entonces lo que se hace es transformarlo en solamente P, o sea, en un controlador proporcional. Hacemos la KI y KD iguales a 0, ¿no es cierto? GDS o GDZ es mismo procedimiento. Entonces, incrementar P hasta que se lleve o se llegue a la estabilidad crítica. En esta condición, se toma como medida la amplitud o la ganancia crítica, perdón, se toma como medida la ganancia crítica y el periodo de oscilación. Bien, digamos que tenemos un sistema, le damos el escalón, viene y es así. Bueno, no necesariamente tiene que llegar a la señal de referencia, ¿de acuerdo? Entonces acá, digamos que tenemos K igual a P, K1. Luego vamos a incrementar, o sea, me refiero a esta ganancia proporcional, ¿no? KP mejor lo pondremos allí para que tengamos mejor perspectiva. Entonces solamente tenemos KP. Por lo cual, en esta parte, tenemos KP1. Entonces vamos a incrementar ese KP1 y lo que vamos a lograr es que se va a ir atenuando también, pero va a haber más oscilación. Seguimos incrementando KP, en este caso 2. Entonces vamos a llegar a esto. Bueno, en esta condición hay que medir o, bueno, determinar KP3. Lo voy a poner como circunferencia aquello. Y luego vamos a determinar el periodo de oscilación del sistema. Con esos datos vamos a sintonizar para el PID. Para el PID, KP va a ser 0.6, bueno, aquí le dice KM. Luego tenemos KD, es el KP por pi sobre 4 veces por omega m. Ya esto está asociado con 2pi f, que es lo mismo 2pi sobre t. Este es el periodo de oscilación, o km, o omega m, que es lo mismo, tm. Y luego ki, que va a ser kp por omega m sobre pi. Bueno, con esto ya se puede determinar las ganancias proporcional, derivativa, integral. Sin embargo, esto, ¿cómo vamos a medir? El problema de MATLAB, cuando se tiene la sintonización de MATLAB, es que se requiere el conocimiento de la función de transferencia. En cambio, en estos criterios de carácter o de corte empírico
dados por Ziegler-Nichols, no necesitamos de este GDS, pero obviamente nosotros vamos a colocarnos, para hacer el ejemplo, vamos a colocarnos una función de transferencia, ¿no es cierto? Como si supiéramos la función de transferencia del sistema. Pero este método no necesita el conocimiento de esta función de transferencia, se hace en la práctica. Es decir, ustedes, como lo estoy indicando acá, van a ir incrementando y van a ver mediante un osciloscopio o una tarjeta de adquisición de datos llegar a esta condición. Por lo general, cuando ya estamos acá, se tiene que tener mucho cuidado e incrementar la ganancia poco a poco hasta ni siquiera llegar a esta condición, porque el siguiente paso podría ser la inestabilidad del sistema. Así que se puede llegar a una condición de que esto va a ir decayendo con el tiempo y ya está. Como es un criterio empírico, entonces estamos cerca de la solución. Entonces lo que se hace es posteriormente afinar como habíamos hecho la clase anterior. Lo que hicimos teniendo un sistema, ¿no es cierto? Y hemos utilizado el método de respuesta al escalón y luego mediante criterios de cómo funciona la parte proporcional y la parte integrativa y la parte derivativa, hemos llegado a una condición que es muy similar a lo que MATLAB nos entrega. Entonces, es así como se trabaja. Entonces, no necesitamos el conocimiento de la función de transferencia de la planta para aplicar estos métodos. Pero en este caso, para hacer una simulación, evidentemente tenemos que tener la función de transferencia, ¿cierto? Bueno, MATLAB, como les había indicado acá en su momento, necesita la función de transferencia y puede recién sintonizar. Esa es su desventaja, pero se aproxima bastante al sistema. Hay un criterio que se utiliza bastante, es también aproximado, es identificación de sistemas. Supongo que en las clases del JTP ustedes van a ver una identificación de sistema. Tampoco es cosa de otro mundo. Utilizan el mismo MATLAB, le entregan una señal, ¿no es cierto?, unos datos. MATLAB agarra esos datos, es como ajustar una curva. Ustedes tienen que seleccionar cuántos polos tienen, si tiene cero, si tienen un retardo, etcétera. A priori ustedes analizan si hay un retardo, es decir, cuando el sistema empieza así, esto está implicando que hay un retardo, entonces tienen que aplicarle un retardo. Si hay oscilaciones, entonces quiere decir que tenemos polos complejos. Bueno, entonces vamos a tener dos polos allí, ¿de acuerdo? Entonces esos criterios se van empleando y se le van dando a MATLAB un modelo aproximado y MATLAB ajusta a ese modelo aproximado para obtener una función de transferencia. Bueno, eso lo van a ver seguramente en JTP. Entonces acá lo que vamos a emplear, perdón que voy a cambiar de pantalla, vamos a emplear MATLAB, ya dándonos una función de transferencia, y vamos a emplear este de SINTO-PID continuo, que está ahí, lo que les había indicado, está la parte de respuesta al escalón, ¿cierto? Para PI, PD, etcétera, y luego el PID con oscilaciones sostenidas. Acá se ha hecho una, digamos, KP, lo mismo que les estoy dando, ¿no? 0.6 km, KP por M, o omega M, perdón, sobre pi, etcétera. Y también se hace de esa manera. Hay un criterio, acá lo vamos a colocar en nuestra, nos faltó esa tablita. Esto es para el PID. Y para el PI, es KP, es 0.45 por KM, y KI es KP por omega M sobre pi solamente. Esto es para el PI. Y para la parte proporcional, KP es 0.5 km. Entonces, entonces,
Bueno, se van a usar esas tablitas. Entonces nos podemos dar una función de transferencia. A ver, sea una planta menos 2J4 menos J4. Sea esta función de transferencia donde 1 sobre S más 2 más J4, S más 2 menos J4. Eso va a ser nuestra planta. Y necesitamos, esto es en lazo abierto, y necesitamos un PID. Bien. ¿Por qué no utilizamos aquí estamos utilizando un proporcional, un PI y un PID? ¿Por qué no un derivativo solo? O sea, el derivativo solo nunca se emplea, es decir, suele desestabilizar más rápidamente al sistema. Por eso es que no lo van a ver un derivativo, un controlador derivativo. Se utiliza el PI porque la parte integral lo que hace es eliminar el error en estado estacionario. Por lo general, todo sistema suele ser que la respuesta no llega necesariamente a la señal de referencia, por lo cual tenemos generalmente un error en estado estacionario diferente de cero. Entonces, por eso la parte integrativa lo que hace es eliminar ese error de estado estacionario. Garantizamos que la respuesta del sistema llegue a la señal de referencia. Y también hemos visto que la parte proporcional, o sea, de alguna manera reduce el error en estado estacionario y además acelera al sistema, o sea, hace que llegue lo más antes posible a la señal de referencia. Por eso es que también se utiliza la parte proporcional. Entonces, esta condición de proporcional integral, aparte de que aceleramos que el sistema llegue a la señal de referencia, logrando de esta manera que el tiempo de establecimiento sea lo más corto posible, tiene esta componente integrativa que elimina ese error en estado estacionario. En este propósito de poder llegar lo más antes posible a la señal de referencia, eliminando el error en estado estacionario, podemos entrar en unas oscilaciones del sistema. O sea, el sistema puede llegar a oscilar más aún todavía, tener esta condición. Si teníamos esto con un error en estado estacionario, y obviamente bastante lento, hemos incrementado la parte proporcional. Lo que ha hecho es que esto empiece a oscilar. Entonces, para aminorar esa oscilación, le ponemos la parte derivativa. No siempre es así, porque recuerden ustedes, todo depende de la función de transferencia, pero por lo general esto es lo que ocurre. Es decir, utilizamos estas combinaciones para que llegue lo más rápidamente posible, sin error en estado estacionario y con la menor oscilación posible. Y esa es la característica del controlador PID. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a utilizar nuestro programa? Acá vamos a colocar, bueno, voy a para no contaminar, voy a sacar acá esta parte. Y ahí nos vamos a... Aquí es. Las versiones pondremos acá. Bueno, se utiliza generalmente esta forma NCDC, etcétera, sin polinomio, cuando tenemos una ecuación diferencial. Pero cuando se les da por polo, utilizamos este este formato. Entonces, acá es menos 2 más J o más 4i, menos 2 menos 4i, y esto se hace 0. Vamos a ver con este sistema. Hacemos una retroalimentación unitaria, pausamos,
Vamos a utilizar el lugar de las raíces y, y justamente cuando estábamos haciendo el criterio de Jury, encontrábamos o sea, un rango de variación de la parte proporcional. Creo que ya. Entonces, el rango superior, el otro era cero, el rango superior nos daba la entrada del sistema a una condición de estabilidad crítica, ¿de acuerdo? Entonces, les había indicado que a medida que se va incrementando la ganancia, se llega a un punto donde llegamos a esa estabilidad crítica. Y esto nos lo muestra la instrucción del lugar de las raíces. Es probable que acá, bueno, me falte un polo porque prácticamente podía ir arriba y abajo, lo veremos. Entonces, para forzar el sistema para que vaya a una oscilación sostenida, por eso digo, no todas las plantas pueden tener una oscilación sostenida. Puede que nunca van a oscilar, ¿no es cierto? Veamos esta condición. Como les digo, tal vez necesitemos un polo más allá. Para ello, vamos a grabar primero esto. Eh, y, ups, perdón. Ah, parches. Bien, tenemos nuestra función de transferencia en lazo abierto. Esto ya es con retroalimentación unitaria. ¿De acuerdo? Estamos en este pause en este momento. Luego vamos a ver la respuesta del sistema. Ahí está. Estamos viendo la respuesta del sistema en lazo cerrado. Como verán, este es el J omega, este es el eje, y me está diciendo acá que nunca van a entrar a oscilar. Esta planta nunca va a oscilar. Por lo tanto, no puedo aplicar este método de oscilaciones sostenidas para este tipo de planta, porque no hay forma de obtener ese punto. O sea, como no va a oscilar, entonces no hay forma de obtener esos puntos. Bueno, acá el programa les va a dar un dato, ¿no? Calcula lo que les están entregando, pero obviamente esto no es posible. Ya está. Bueno, como no puede oscilar, entonces vamos a buscar una otra planta. Lo haremos oscilar. Esta es la respuesta del sistema. De alguna manera, la parte integrativa, como ya le está dando una parte integrativa, está eliminando el error en estado estacionario. No es muy buen controlador que digamos porque tenemos un sobrepico. Recomienda no hacer más del 20%. Esto está llegando casi al 37, 38%, por lo tanto no es adecuado. Lo que se ha hecho es mejorar, como verán acá, tiempo de establecimiento ha empeorado, está más allá del tiempo de establecimiento. El sobrepico ha empeorado, tiene muchas oscilaciones, pero lo único bueno es que hemos logrado eliminar el error del estado estacionario. Podemos jugar un poco sobre esto tratando de disminuir acá, o sea, podemos disminuir el sobrepico. ¿Y eso cómo hacemos? Tenemos que reducir la parte proporcional para que esto disminuya. Pero en contraposición, eso va a hacer que este tiempo de establecimiento se vaya corriendo más hacia la derecha, incrementando su valor. Entonces, bueno, eso es lo que podemos diagnosticar de esta planta. De hecho, no se puede aplicar este método. Esa es
digamos la conclusión. Entonces, para que se pueda aplicar este método, necesitamos que la planta vaya al eje imaginario. ¿Cómo lo hacemos? ¿Colocamos un polo acá? No, esto va a botar al otro lado, por lo tanto vamos a colocar un polo aquí. Eh, para que entre más rápido le pondremos con un -3, ¿de acuerdo? Entonces, eso vamos a modificar acá. -3, ese es el polo que estamos colocando. Bueno, nuevamente, vamos a borrar esto, así que vamos por acá. Ya, ahora sí. Este es el sistema. Como verán, tenemos un gran error de estado estacionario. El tiempo de establecimiento más o menos 2.5 a 2.7 segundos. No está tan mal. Ahora sí, como verán ustedes, la planta ya ha entrado a intersectar el eje vertical, es decir, el eje imaginario. Por lo tanto, el sistema puede llegar a una oscilación crítica. Esto hace que nosotros podamos aplicar nuestro método de oscilaciones sostenidas. Entonces, ¿dónde tomamos ese punto? Ya habíamos visto que la ganancia va a hacer que intersecte al eje imaginario y ahí tenemos oscilaciones sostenidas. ¿Por qué? Porque es una estabilidad crítica. Por cada ganancia vamos a ir recorriendo por acá. Entonces vamos a tomar esta ganancia de acá lo más aproximadamente posible. Ya está. Como verán, está tomando este punto, MATLAB, está tomando estos dos puntos y ya me lo ha calculado todo prácticamente. La instrucción que hace la tomada de puntos es este RLOCFINT, ¿no es cierto? Eso es lo que va a cargar la ganancia con el cual está oscilando el sistema y el polo. Entonces, vamos a sacar de ese polo la parte imaginaria, el que hace oscilar prácticamente. De ahí sacamos la velocidad de oscilación, o sea, el omega n, omega m. De ahí vamos a calcular Kp, Ki y Kd. Ya los ha calculado. Esto está encontrando la función de transferencia Kp, Kd, Kp, Ki. Eso nada más es un juego de polos y ceros, perdón. Entonces tenemos el numerador del controlador, el denominador del controlador. Luego hacemos la convolución con la planta, retroalimentamos y encontramos la respuesta a la retroalimentación unitaria. Bueno, acá. Este vendría a ser. Bueno, a ver, vamos a vaciar todo. Ya está. Está mejor, porque el sobrepico ya no está superando el 20%. Bueno, ese es el criterio de Ziegler-Nichols, que va a calcular un controlador que cumpla las restricciones y las condiciones de operación de la mayoría de las plantas, porque ese es un criterio empírico. Entonces, está bien desde el punto de vista del sobrepico, es menos del 20%. Está bien también desde el punto de vista del error en estado estacionario. Vemos que se ha eliminado. Sin embargo, el tiempo de establecimiento se ha incrementado a 4, más o menos, o diremos 4.5. No olviden que el tiempo de establecimiento es aquel tiempo donde la respuesta del sistema está de un rango de un más o menos 2%. Entonces, estamos más o menos por acá. Este criterio de más o menos 2% se da porque en la simulación podemos llegar exactamente a la señal de referencia, pero en la práctica eso no se logra, siempre va a ir oscilando. ¿Por qué ocurre esa oscilación alrededor de la señal de referencia? Porque el sistema está interactuando con el medio, entonces cualquier perturbación puede hacer que el sistema no llegue a la referencia. Entonces lo más probable es que vaya oscilando alrededor. Por eso el criterio de más o menos 2%. Esta es una recomendación que da Ziegler-Nichols, o sea, usted con una ganancia de 97.97, 86,
en la parte proporcional, una ganancia en la parte integrativa de 1,76, una ganancia en la parte derivativa de 13,61, va a tener esto. ¿Quiere mejorar esta situación? Por supuesto que se puede mejorar, como lo habíamos hecho en la clase anterior. Podemos incrementar la parte proporcional sin sobrepasar el 20%. Entonces, esto puede hacer que llegue lo más rápidamente. Podemos un poco incrementar la parte derivativa. Veremos eso, cómo vaya evolucionando la planta. Para hacer ese tipo de juego de incrementar, decrementar, etcétera, vamos a recurrir a Simulink. Acá. A ver, vamos a ver. Bueno, acá podemos hacer la simulación. Esta es la función de transferencia, enlazo abierto, eso es lo que vamos a colocar acá. Es 1,732,60. KP es 97. Pondré 97,9. Parte integrativa 1,76,25. Parte derivativa es 13,6162,63. Ya está. Solamente voy a tomar esto. El resto es para, bueno, el sistema sin PID. 32,60. Vamos a hacer más tiempo de simulación. Bueno, este es hasta 2 nomás. Teníamos más de 5. Pondremos un 8. A ver, 32 o estoy tomando otro dato. Bueno, en este de PID de MATLAB, esto también juega en el asunto. Un momentito, por favor.
Bueno, mil disculpas, en una llamada de proyecto. A ver, teníamos tengo un pequeño error acá, no es un pequeño, es grande el error. Eh, es la parte, vamos a ver, que el sistema es este sin, le vamos a poner a ver si vemos por acá. Este es el sistema. Vamos a contrastar con el anterior que está acá abajo. Muy pequeño, tiempo de establecimiento, creo que habíamos dicho 2.5. Más o menos está entrando a 3 este. Voy a ver eso. Vamos a cortar esto a 7. Bueno, lo voy a hacer sintonizar con el mismo. Creo que ahí es el mejor. Diez. Aún puedo bajar el... Ya está mucho mejor. En este caso hemos logrado tener con MATLAB de 11, 70 y 0 la parte derivativa. Y según esto, el Ziegler-Nichols nos dice 97, 1.76 y la parte derivativa en MATLAB dice 0. Vamos a hacer esta prueba con archivos M y acá íntegramente le voy a decir cuánto debe valer. Aquí está.
11.7. Y 70 AD. No, no, no. Estas. Sí, nos da prácticamente lo que nos está mostrando. Esto no está simulando hasta 3 simplemente, un poquito más podemos ir hasta 5. Nos va a mostrar básicamente lo que está haciendo acá. En este caso, prácticamente MATLAB ha hecho el mejor trabajo que Ziegler-Nichols. Tiempo de establecimiento prácticamente has disminuido, es casi 2. No hay sobrepico y tampoco tenemos error en estado estacionario. Si vamos a hacer la simulación hasta 3, aunque esto creo que no puedo controlar. El steep es hasta donde ya no hay mucha oscilación, ya lo corta la simulación. Entonces, esta bueno, no siempre se logra de la mejor manera con la parte de Ziegler-Nichols. Como les he dicho, nos aproxima, o sea, a un estándar que más o menos es adecuado, pero no siempre va a llegar a la solución requerida. Entonces, hay que usar con mucho criterio este de Ziegler-Nichols. Estamos viendo, o estoy viendo acá, que el controlador es KI, o sea, PI, perdón, proporcional integrativo. La parte derivativa no está en la solución. Por lo cual vamos a buscar acá. Sí, y de continuo, el PI. Bueno, ahí está. Vamos a cambiar el sistema. Bueno, este es un controlador de tipo PI. Veamos cómo nos va con esto. Ese es el sistema. Y aquí vamos a encontrar la ganancia crítica. Como verán, tampoco ha dado muy buen resultado. Es decir, la parte proporcional 73-77, la parte integrativa 1.32, mucha oscilación. Si eso lo ponemos acá en el simulador de Simulink, esto sería 73.77, la parte integrativa 1.32, 8,
Ok. Mucha oscilación y la parte integrativa hay que incrementar acá, digamos 70. Estamos eliminando el error en estado estacionario, poco más habría que incrementarlo, 75. Ya está mucho mejor. Esto va a ser en el tiempo, ¿no es cierto? Si lo podemos simular en 10. Más o menos en 10 ya entra en, pero eso quiere decir que necesitamos mayor, 80. Ya estamos aproximándonos a lo que hacía MATLAB, ¿no es cierto? Bajando un poquito más. El incremento de la parte proporcional lo que produce es, si bien puede llegar más rápidamente, pero a costa de mayor oscilación. Podemos seguir bajando la parte proporcional para eliminar esa parte eh, de la oscilación. Bueno, acá ya hemos bajado demasiado. Le pondremos un 15. Un poquito más. Mm, aún así. Bueno, ya estamos entrando ahí. Eh, Ese es el detalle del Ziegler-Nichols. Nos va a llevar, pero bueno, hay que un poquito jugar con el sistema para llegar a la respuesta deseada. La ventaja, como les digo, es que en Ziegler-Nichols no necesitamos la función de transferencia. O sea, no necesitas el conocimiento de la planta. En cambio, de MATLAB necesitas el conocimiento de la planta para poder hacer la sintonización. Bueno, esos son los pequeños y grandes detalles que se tienen. En la parte discreta también se tiene para oscilaciones sostenidas. Tenemos el PID, el PI, el P, y luego lo que les había comentado acá de la respuesta al escalón unitario, para el PI, para el PID, perdón, PI y el P. En la parte de oscilaciones sostenidas, acá dejamos, es 0.6 km, KD es KP por PI entre 4 omega, esa es la misma fórmula que se emplea. Vamos a trabajar con el mismo sistema que habíamos visto acá. No sé,
Acá me faltó las simulaciones, voy a volver atrás, perdón. Ok. Aquí es donde seleccionamos el punto. Están los datos. ¿Qué sería la respuesta del sistema? Y este es con MATLAB. Bueno, para la parte discreta, el mismo sistema vamos a tomar.
para un PID. Tiempo de muestreo 0.1, o sea, bastante corto. Cerraremos estas ventanas. Bueno, esta es la respuesta del sistema. El tiempo de simulación es 50, por eso esto se ve así pequeñito. En este caso, tenemos que elegir el punto que toque al círculo unitario, es decir, acá, aproximadamente. Ahí más o menos. A ver, veremos ahí. Hemos eliminado el error en estado estacionario. La simulación lo voy a bajar a aproximadamente 15 o 10. Vamos a hacer de nuevo. Incluso 10 estaría bien. Sí, hasta 10. Vamos a decir dominio discreto con tiempo de muestreo de 0.1 segundos.
Elegimos el punto sobre el círculo unitario. Bueno, entonces acá tenemos la parte proporcional, integral y derivativa, y esta es la respuesta. Bueno, ese es el criterio de oscilaciones sostenidas. Es más que todo el cómo se realice todo el procedimiento. Creo que eso ya está entendido. Luego ajustar las ganancias bajo un criterio. Ese criterio podría ser referido a, digamos, las características que se tiene cada uno de los componentes del controlador. Es decir, acá pondremos una vez encontrado KP, KI, KD mediante el método de Ziegler-Nichols, se recomienda ajustar dichas ganancias hasta lograr el efecto deseado o la respuesta deseada, mejor, hasta lograr ya. Entonces pondremos acá una especie de tablita. KP, KI, KD. Aquí vamos a poner la respuesta en lazo cerrado. Para la parte proporcional, para la parte integral y para la parte derivativa. Aquí
Vamos a poner sobre el tiempo de crecimiento. Algunos le dicen el tiempo de trepado. Bueno, se refiere a esta parte. Tiempo de crecimiento. Luego tenemos el sobrepico, MPP, esta parte. Luego tenemos el tiempo de establecimiento. TS. TS ya sabemos que cuando entra más o menos a 1 más menos 2%, a ese lo denominamos tiempo de crecimiento. Luego otro es el error en estado estacionario. Estado estacionario. Bueno, cuando aplicamos la ganancia proporcional o incrementamos, el tiempo de crecimiento va a disminuir, o sea, va a llegar rápidamente a la señal de referencia. Entonces, aquí baja el tiempo de crecimiento. El sobrepico, como ya hemos dicho, cuanto llega más rápido, el sobrepico va a incrementarse, o sea, sube el sobrepico. El tiempo de establecimiento puede, o sea, más o menos puede cambiar, pero diremos poco cambio. Puede incrementarse un poco más. Y el error en estado estacionario, como habíamos visto en el cálculo de error estado estacionario, con el incremento de la ganancia podemos disminuir, entonces baja. La parte integrativa, ¿qué hace? El tiempo de crecimiento baja. O sea, si ustedes incrementan la parte de la ganancia integral, el tiempo de crecimiento va a disminuir. El sobrepico sube. El tiempo de establecimiento sube, se vuelve más lento el sistema. O sea, esto va a ir a subir allá. El error es en estado estacionario, se hace cero, o sea, se elimina. La ganancia derivativa no va a afectar mucho, o sea, vamos a poner poco cambio. El sobrepico tiende a disminuirlo, o sea, va a bajar. El tiempo de establecimiento también baja. Y el error en estado estacionario no lo afecta, o sea, poco cambio. Entonces, lo importante de la parte derivativa es que si hubiera más oscilaciones, va a tenderlo a disminuir. Entonces, el tiempo de establecimiento va a recorrerse hacia el lado izquierdo. Entonces, bajo esta recomendación, ustedes pueden hacer o sea, traten de usar estas recomendaciones cuando sintonicen por sigles. La verdad, eso es lo que más van a utilizar que el de MATLAB, porque en MATLAB no conocen. Generalmente cuando se va a una planta, no se conoce la función de transferencia. Imagínense, es un quemador, ahí están los quemadores, tienen el sistema, ven el horno. ¿Cómo van a obtener la función de transferencia de ahí? Tendrían que medir las dimensiones del horno, saber la resistencia térmica del aislante, de la lana mineral que suele colocarse, tendrían que ver el poder calorífico, la entrada y salida, hacer un modelo de un sistema térmico con flujo másico. No sé, van a estar ahí por lo menos tratando de obtener todos esos datos más de un mes. Entonces, Sigler-Nichols les da esta herramienta para que ustedes mediante esta receta, por así decirlo, puedan ajustar este controlador lo más idealmente posible. O en su defecto, como ahora se tiene una tarjeta de adquisición de datos más asequible, entonces lo que se puede hacer es identificar el sistema, ¿cierto?
subir y bajar la ganancia o la referencia, lo que va a ocurrir es una variación de la temperatura, esos datos van a ir adquiriendo. Pues una vez que han adquirido los datos, encuentran una función de transferencia aproximada. Una vez que tengan esa función de transferencia aproximada, van a MATLAB y sintonizan con el túnel de MATLAB. Y contrastan con este método a ver si es más o menos coherente y luego van aplicando estas variables allá. Si tienen esa tarjeta de adquisición de datos, bueno, pueden ir por ese camino también, pero este es el que más van a emplear seguramente. Bueno, esto es todo lo que se refiere a PID. Les invito a que vayan viendo estos programas de sintonización PID continuo y sintonización PID discreto. No digo que es un programa definitivo, se puede mejorar alguno de esta programación, etcétera, ¿no? Se puede hacer más versátil, pero esto es lo que literalmente está hecho en la teoría y se ha transcrito de esa forma. El resto, bueno, se puede arreglar todavía, ¿no? Se puede hacer por GUI de MATLAB, donde ustedes ya pierden una interacción con el programa. Por eso todavía está así. Entonces, les invito, por favor, a un poquito experimentar con estos programas y si hubiera algún error por ahí, digamos que no estoy multiplicando, no estoy haciendo la convolución adecuada, etcétera, me lo dicen para poder corregir estos programas. No son, como les digo, no son definitivos tampoco. Bien, hasta acá es el examen, el día 20, no olviden, vamos a poner acá, examen primer parcial, 20 de septiembre, 2022, horas 12:00 hasta 14:00. Recomiendo que se lleven sus computadoras, etcétera, ¿no? Una laptop, por lo menos, a no ser que ustedes son bueno haciendo lápiz y papel, que también es recomendable, pero para ganar tiempo es mejor con la computadora, por lo menos recomiendo, ¿no? Pero algunos están, o sea, dicen, vamos a usar la computadora y se olvidan de estudiar. No es tan así. Hay que tener mucho criterio para hacer estos programas y para interpretarlos. Lo que me interesa no son los resultados, son las conclusiones que ustedes sacan de esos resultados. Porque lo que van a introducir en el computador me lo van a plantear así, pero si no hay nada de conclusión, digamos, no se tiene un buen sustento de sus resultados. Bien, si tuvieran alguna duda o consulta, mientras les comparto esto. Sí, ingeniero, esto de del examen del siguiente martes, quería preguntar en dónde le tendríamos que esperar. En la Facultad de Ingeniería, cuarto piso. Cuarto piso, está bien. Sí, ahí es donde damos los exámenes. Como ya la carrera nos ha pedido las fechas de examen, etcétera, entonces ya están a conocimiento. De todas maneras, les voy a hacer recuerdo entre hoy o mañana para que reserven el espacio, porque seguimos con el distanciamiento, aunque ya ha bajado los contagios, pero todavía vamos a dar un estudiante en un pupitre. Bueno, entonces, y traigan sus carnets, no sé qué otras cosas más les piden. Entonces, por favor, no olviden esa situación. Les voy a compartir la pizarra. Ya está. Ya está en el grupo, por favor, léanlo. Y mañana creo que vamos a hacer sistemas MIMO. Ya es un poquito más matemático, pero de igual hay que tener bastante concepto. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos veríamos el día de mañana. Bueno, ha sido un placer. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Que les vaya bien.